Muy buenas noches, querida comunidad del Colegio Internacional Camino a la Cima. Dios les bendiga y les guarde. Les habla Weimar Jiménez, su capellán. Y en esta noche yo quiero anunciar que queremos retomar nuestro tiempo de una hora con Dios. Esta vez lo vamos a estar realizando a través de este medio, del canal en YouTube. Y será el espacio que estaremos usando para poder tener nuestro tiempo que habíamos estado desarrollando unas semanas atrás de una hora con Dios, un tiempo en el que orábamos, leíamos la palabra del Señor, adorábamos al Señor. Y es un tiempo en el que queremos seguir creciendo y aprendiendo del Señor. No queremos que este espacio se pierda y por eso queremos retomarlo, invitar a las familias de nuestro colegio a que vuelvan a formar parte de este espacio que está abierto para ustedes. Un espacio de devoción, pero también de enseñanza de la palabra del Señor. Los miércoles de 6 a 7 de la noche será el espacio que vamos a estar usando para seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Y como lo hemos venido desarrollando, estábamos meditando en la escritura, en el Salmo capítulo 119. Y quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de este Salmo, unos versículos, para poder tener un pequeño abrebocas de lo que hasta aquí habíamos estado viendo a través del estudio de este Salmo. Y quiero invitarles a que me acompañen en la lectura del Salmo en el capítulo 119, versículos 1 y versículos 2. Quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura de la siguiente forma: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo el corazón. Quiero invitarles a que me acompañen en una oración para poder dar inicio a esta reflexión en esta noche. Padre eterno y Dios todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos para poder aprender de tu palabra y aprender de ti, Señor. La meditación y el anhelo de nuestro corazón es conocerte a ti y conocer tu palabra, y que tu palabra cause un impacto maravilloso en nuestra vida, en lo que somos y en lo que tenemos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir a través de ella, de seguir creciendo en la sabiduría y en el conocimiento del Hijo de Dios. Permítenos entender tu palabra y que ella transforme nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por las familias de este colegio, Señor, que en tu gracia y en tu favor tú suplas en cada uno de los miembros de esta comunidad educativa todo lo que le haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero que también nos permitas crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu infinita bondad, Señor. A ti te damos la gloria y la honra y te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Permite, Señor, que sigamos creciendo y aprendiendo acerca de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida comunidad, una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo es estudiando el Salmo 119. Y la meditación tiene que ver con la importancia que debemos darle a la palabra del Señor en nuestra vida como creyentes. Leer la Biblia es una de las experiencias más enriquecedoras para un creyente, pero es al mismo tiempo y en muchas ocasiones una de las más frustrantes. Las razones son variadas y si nos preguntamos acerca de las excusas que tenemos son muy amplias. Una puede ser el cansancio, otra puede ser el no entenderla, o en ocasiones aún parece aburrida leer la Biblia. Sencillamente esto muestra nuestra falta de motivación y que se puede evidenciar precisamente en el descuido en esa importante disciplina espiritual. Pero indudablemente es uno de los aspectos más importantes que debemos tener como creyentes. Y podríamos hacer una analogía aquí para poder comprender a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y los que son casados podrán entenderme mejor. No podemos afirmar que tenemos una relación con nuestra esposa, o en el caso de las casadas con sus esposos, si no dialogamos. La falta de comunicación daña a una relación. De la misma manera, el hablar con Dios se hace necesario si queremos tener una relación con el Creador. Y hay dos formas en las cuales nosotros podemos entrar en contacto con Dios y tener esa relación. La primera es la oración, que es una conversación con el Padre. En un devocional que hacemos con nuestros estudiantes, una lectura devocional basada en un libro del doctor Lucas Leis, él dice lo siguiente: hablar con Dios nos calienta el corazón. Y es por eso que cuando pasamos tiempo sin hablar con Él se nos enfría la relación. Es igual que si dejaras de hablar con tu papá o con tu mamá terrenales. No podrías saber qué hacen, qué piensan ni qué sienten y pronto dejarías de entenderlos. Así de importante es la oración. Pero Dios quiere tener un diálogo con nosotros y eso lo logramos por medio de la escritura. Es un canal de doble vía. Nosotros oramos y hablamos con Dios, pero Dios quiere hablar con nosotros y eso va a ocurrir a través de la palabra de Dios. La escritura
es el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia y la leemos, estamos escuchando a Dios. La Biblia son sus palabras plasmadas por medio de autores humanos. Y la Escritura nos dice que toda ella es inspirada por Dios. Dios usa autores humanos para plasmar sus pensamientos. Así que si nosotros queremos conocer a Dios, debemos leer la Escritura. Y si no la leemos, no podemos conocer al autor y nos perdemos de la relación que Él quiere tener con nosotros. Muchos en la actualidad parece que conocen a Dios solo en tercera persona, solo por lo que otros les han dicho, cuando podrían conocerlo en primera persona a través de abrir y leer las páginas de su Biblia. Es por eso que es tan importante la enseñanza de este salmo. Sus palabras y la forma en cómo está compuesto es un poema dedicado totalmente a la escritura y enseña cómo la palabra es la fuente y el medio usado por David para enfrentar distintas circunstancias que de la misma forma sirve para nosotros como creyentes en la actualidad. Nosotros podemos leer este salmo y comprender cómo enfrentar distintas circunstancias en nuestras vidas mirando también toda la escritura. Para retomar entonces este tiempo con Dios, me ha parecido bien que recordemos algunas de las enseñanzas que hemos tenido hasta aquí y que nos sirven como base para continuar profundizando en el estudio del Salmo que hemos venido desarrollando, el Salmo capítulo 119. Necesitamos leer la Biblia con todo el corazón y necesitamos un compromiso paciente y una ansiedad de querer aprender y de conocer a su autor. Eso requiere esfuerzo, requiere oración, requiere humildad y aún vulnerabilidad de nuestra parte para reconocer la profunda necesidad que tenemos del Señor. Por eso vamos a mirar algunos elementos. Leíamos al principio los versículos 1 y 2 y quiero retomarlos. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. El Salmo inicia siendo un llamado a la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad está en andar con Dios, conformar nuestra vida de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios, de aquel que anda en la palabra de Dios, sabe que la verdadera bendición es vivir y disfrutar una vida perfecta que Dios tiene planeada para él. Dios quiere darnos sus bendiciones y eso se logra por medio de su palabra. Necesitamos que Dios nos muestre el camino a la verdadera felicidad. Pero hay un problema. El ser humano lucha por lograr la felicidad. Pero lo que no ha querido entender es que la razón por la que no logra esa felicidad es por causa de su pecado. Dice un autor bíblico, la razón por la cual no somos felices es debido a nuestro pecado. Estamos en pecado. Y la razón por la cual estamos en pecado es de la manera que no conocemos la Biblia lo suficiente. Aparte de ser instruidos por Dios, los seres humanos no saben cómo alcanzar la felicidad y eso es una gran verdad. Buscamos ser felices ocupando o llenando vacíos que solamente pueden ser llenados por Dios. Por eso el salmista de inmediato habla en lo que él necesita y es buscar al Señor. El versículo 10 dice lo siguiente: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. La escritura no era un simple libro para el salmista, era cómo él buscaba y se encontraba con Dios. Por eso él dice, te he buscado. Y esto es que he mantenido una actitud y una vida vigilante de oración, de meditación, de estudio, de adoración en tu palabra. O sea, él entiende que es a través de la palabra de Dios que va a encontrarse con Dios. El leer y meditar en su palabra le hacía estar unido con Dios de tal manera que tenía una relación con Dios. Él no obedecía a sus mandamientos, sino que tenía una relación y una comunión y una amistad con el dador de aquellos mandamientos. No es algo mecánico. El salmista reconoce que busca a Dios. Buscar a Dios más bien es encontrarlo por medio de su palabra. Por eso él entiende que hay algo que debe evitar. Dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos, no permitas que me desvíe. Está diciendo, no me dejes quitar los ojos de esa senda marcada por ti a través de tu palabra. De hecho, en otras porciones de esta misma palabra, de este mismo salmo, el salmista dice que lámpara es a sus pies su palabra, o sea, aquello que le marca su camino. Y él entiende que estos son como las indicaciones para llegar a un lugar. Y nosotros podemos entenderlo, porque en la actualidad nosotros usamos distintos recursos para ubicarnos y para movernos en la ciudad. Usamos Waze o usamos Google Maps. Lo que hacen estas apps es indicarnos la forma más segura de llegar a un destino. Pero para que esto funcione, nosotros debemos seguir sus indicaciones.
El problema con estas apps es que si nos desviamos o las ignoramos, ellas no nos lo van a decir. Así que el salmista reconoce esto y pide a Dios: no permitas que me desvíe, no permita que yo quite mis ojos de tus indicaciones, de la senda marcada, solo así llegaré seguro a mi destino. Por favor, dime cuándo me esté desviando. Esa es una oración sentida, esa es una petición del salmista que nos ayuda también a poner en perspectiva la petición de pureza y de devoción que nosotros mismos debemos tener, de la petición que debemos dar al Señor, de pedirle que no permita que nosotros nos desviemos. Para poder hacer esto es necesario entenderlo a la luz de la dependencia hacia Dios. El salmista depende de Dios, y no en un sentido de orgullo o de justicia propia. Algo que podemos comprender es que el camino hacia la pureza empieza cuando no confiamos en nosotros mismos, sino en esa búsqueda intensa y ferviente de conocer la voluntad de Dios. Porque si lo hacemos así, no nos vamos a justificar nosotros, no vamos a creer que es de nosotros, sino que depende del Señor. Así que el salmista manifiesta su miedo y por eso su oración es no desviarse de lo que el Señor le ha dicho y le pide que no se pierda. Pero no solamente hace esto, sino miren lo que dice el versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y es algo importante porque el salmista está haciendo algo acá. David reconoce que es importante guardar su palabra, entenderla, memorizarla. Pero hay una razón. Y la razón es que si lo hace así, no va a pecar contra el Señor, no lo va a ofender a Él. Él entiende esto porque su motivación para buscarle es el amor. Cuando nosotros somos pequeños, aprendemos a obedecer por temor al regaño o por temor al castigo. Pero aún en la adolescencia llega un momento en que el castigo ya no nos intimida. Pero si se ha cultivado una relación de confianza y seguridad entre padres e hijos, la obediencia debería darse por amor y no por temor. Y de la misma manera ocurre con Dios. David entiende que su motivación no es el temor del castigo, sino el temor a desviarse de Dios y de su palabra, a perderse, y es un riesgo que él no quiere correr porque ama a Dios. Él ya se ha encontrado con el Señor, así que para él sería una pérdida terrible, una tragedia, desviarse de sus caminos, dejar de obedecer al Señor a quien ha encontrado. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Para no desviarnos hay que hacer como dice el salmista, que nuestro corazón sea limpiado, y debemos hacer algo en medio de esto. El Salmo dice: para no pecar contra ti. ¿Qué debemos hacer nosotros? El meditar su palabra, el guardarla en nuestro corazón. Eso es lo que significa guardar su palabra, memorizarla. El salmista dice en el versículo 24 después de esto: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Y eso es importante porque una de las razones y una de las motivaciones por las cuales nosotros leemos la palabra del Señor es porque en ella encontramos consejo. David mira a la palabra y descansa en lo que ella dice y la hace su consejera, la disfruta. Pero esto no es debido a una lectura superficial de la palabra, sino a un estudio concienzudo y dedicado, como lo dice la misma Escritura. Él lo hace de día y de noche, es decir, en todo momento. De día y de noche, en todo instante. Y no solamente hace esto, sino dice el versículo 34, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Para que esto ocurra, él debe guardar su ley. Y básicamente lo que está pidiendo es un nivel mayor de entendimiento, no un entendimiento superficial. Si él tiene este entendimiento más profundo, su obediencia no va a ser de forma mecánica, como la de un esclavo, sino que será una obediencia que vendrá del corazón que ha sido formado por Dios de tal forma que lo ama. El amor es el mayor motivador para hacer las cosas, no el temor. Por eso Spurgeon lo entendió bien cuando dijo: el entendimiento opera sobre las emociones, convence al corazón de la belleza de la ley para que el alma la ame con todas sus fuerzas, y después revela la majestad del que da la ley, y toda la naturaleza se inclina ante su voluntad suprema. Es una forma hermosa de plantear lo que el salmista está diciendo. Un entendimiento formado actuará sobre las emociones, convencerá al corazón de hacer algo, se rendirá ante la majestad de aquel a quien obedece, a Dios, y su voluntad se inclinará a hacer lo que él le pide. David primero se llena del conocimiento de la verdad, y ahora necesita que Dios haga su obra interior para que la voluntad de Dios moldee su vida en perfecta obediencia a esa palabra. Él ha aprendido la palabra, la ha memorizado, la ha deseado, la ha buscado, se ha encontrado con Dios. Ahora le pide al Señor: dame la fuerza para poder obedecerla, que ella sea mi consejera,
Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Por eso el resultado en la Nueva Traducción Viviente la pone de la siguiente manera. Debemos también orar pidiendo entendimiento. Él pide, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Y es nuestra oración, debemos orar pidiendo entendimiento. Es importante tener una vista correcta de la palabra del Señor, de las Escrituras, de su significado, de lo que nos pide que nosotros hagamos. Porque ¿de qué otra manera podemos seguirle con devoción pura? No podríamos hacerlo. Así que su compromiso es de hecho más además con intensidad, pues está involucrado el corazón. Todo él entiende que debe obedecer la palabra del Señor, que es el centro de la existencia humana. El corazón es el centro y el motor de la existencia humana. Cuando eso pasa, hay una entrega total y una devoción al Señor. Y esto nos lleva a pensar que hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor, tienen muy buena información, pero su entendimiento no ha sido formado y por eso no tienen el compromiso que se requiere. Ese compromiso que implica renuncia, ese compromiso que implica devoción, ese compromiso que implica renuncia al pecado y acercarse al Señor, que renuncia al sueño y al cansancio para desear y buscar la palabra del Señor. Es el compromiso con el cual nosotros debemos leer la palabra del Señor. Yo quiero finalizar este tiempo de reflexión y con el cual los estoy motivando a que volvamos a integrarnos a este tiempo de una hora con Dios. Miren lo que dicen el versículo 47 y el versículo 48 de este salmo. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Para finalizar este recuento y ánimo, quiero finalizar leyendo esos dos versículos porque expresan la más sentida petición del salmista, y es la palabra de Dios. El salmista dice que él veía a la ley como más dulce que la miel, como algo que podía disfrutar y deleitarse en ello. Dice el versículo 103, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. La palabra de Dios produjo en él un deleite. Así que yo quiero animarte nuevamente a hacer de la lectura de la Escritura el hábito más importante que puedes tener. Y los beneficios que vas a obtener serán incontables. Quiero invitarte a que nos acompañes nuevamente a este tiempo, a esta hora con Dios, a este espacio que vamos a tener, porque va a ser una oportunidad para conocer más de la Escritura, una forma en la cual nosotros vamos a ser motivados a leerla y a profundizar en ella, pero además a tener una relación personal con el dador de esa ley por medio de su palabra. Yo quiero invitarles a que en esta noche me acompañen en una lectura y le pidamos al Señor que nos guíe y que nos dé sabiduría para poder poner en práctica su palabra. Señor y Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por tu bondad y por tu amor. Padre, yo te pido que tú nos guíes y nos acompañes en esta noche para seguir aprendiendo de ti y de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por las familias de nuestro colegio y te pido que nos motives a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, de la palabra. Tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y las palabras que tú has dicho son vida y nos dan vida, Señor. Padre, que esta meditación en tu palabra nos lleve a profundizar en nuestra relación con aquel que es dador de la vida. Que podamos comprender esa motivación, que nos des el entendimiento como lo decía tu palabra, Señor. Danos entendimiento y obedeceremos tus enseñanzas y las pondremos en práctica con todo nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias por las familias de nuestro colegio y te pido que en tu gracia y en tu favor tú les bendigas y les guardes. Suple en ellos todo lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy a ti la gloria y la honra. Te damos a ti la alabanza en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida comunidad del Colegio Internacional Camino a la Cima, quiero darles nuevamente la bienvenida y quiero invitarles a que me acompañen entonces todos los miércoles de 6 a 7 de la noche en este espacio de una hora con Dios. Será un tiempo maravilloso que pasaremos juntos aprendiendo de la gloriosa palabra del Señor y conociendo a aquel que es nuestro Dios y nuestro Señor. Dios les continúe bendiciendo grandemente y que en su gracia y en su favor el Señor supla en ustedes todo lo que les haga falta.